Pablo Tellería es asesor financiero EFPA de Investme. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, en primer lugar, Pablo, ¿por qué sigue aumentando cada vez más el uso de los ETFs? Bueno, principalmente es un vehículo que permite tener una exposición muy diversificada a un determinado sector o a una determinada zona geográfica. Te permite seguir a los grandes índices de una manera muy sencilla y al igual que los fondos indexados, tienen unas comisiones implícitas muy bajas y eso acaba repercutiendo en rentabilidad. En el último informe de BlackRock, al hilo de lo que comentabas al inicio del programa, ya manejan que también en el año 2021 se seguirá con esta tendencia al alza en la utilización de ETFs. Es una tendencia que no solo se mantiene, sino que incluso va en aumento. Los ETFs, ¿qué diferencias tienen con los fondos indexados? No son exactamente iguales, ¿no? Hay algunas características en común, hay otras que no. Podríamos decir que el 90% de los ETFs también son indexados, pero hay un pequeño porcentaje de ETFs que además tienen gestión activa o algún otro tipo de ETF, por ejemplo, que utiliza apalancamiento o intenta hacer una réplica del movimiento del índice, pero al contrario, ¿no? Una réplica inversa. En general, asociamos ETF a la gestión indexada, los fondos indexados por definición también. A nivel de costes están muy similares. Tenemos una oferta mucho más amplia por el lado de los ETFs, esto es verdad. Por hacernos una idea, en el año 2000, según el portal de Statista, había listados unos 7.600 ETFs. Y en el caso de los fondos indexados, ya permiten hacer carteras indexadas muy potentes, muy diversificadas, muy sólidas, pero no tenemos todavía, no hay todavía la suficiente o la misma oferta que hay en los ETFs. ¿Todos los ETFs son pasivos o de gestión indexada? No, mira, como te comentaba, ese 90% aproximadamente es indexado. Generalmente asociamos, además, ETF a un fondo indexado. Es un fondo que cotiza en tiempo real en bolsa, tiene liquidez en los diferentes mercados a lo largo de toda la jornada, a diferencia de un fondo indexado que tiene un valor liquidativo por día, pero digamos que la mayoría son indexados y hay un pequeño porcentaje que no lo son. Uno de los más conocidos y que luego lo veremos a continuación también, hablaremos de él, es precisamente el de Cathie Wood, el de los ARK, el ARK Investment. Ojos y cara a esos ETFs. Te pido, Pablo, 5 ETFs, los que más demanda estén teniendo en estos momentos o que más estén arrasando entre el público. Sí, mira, en principio elegir entre la inmensa cantidad de oferta que hay ya de por sí no estaría fácil, ¿no? Y tampoco estoy aquí proponiendo una cartera o unos ETFs concretos que se hayan de comprar. Pero sí que he querido destacar los siguientes. Digamos que 2 son por históricos, porque además son de referencia obligada, como puede ser el SPI, que es el de mayor volumen. Es un ETF que lo que hace es perseguir al movimiento del Standard & Poor's 500. Es el más antiguo, comenzó en el 1993 y no solo es utilizado por inversores de medio y largo plazo, sino que incluso tiene tanta liquidez diaria que lo utilizan mucho en el intradía, es decir, te permite entrar y salir en el mismo día de la posición. Otro de los ETFs históricos es el de Triple Q de Invesco. Es un ETF que lo que hace es seguir el comportamiento del tecnológico Nasdaq. Se creó en el 99 y desde entonces ha superado al SP500, pero hemos de tener en cuenta que está concentrado en un segmento específico y que además ese segmento en los últimos años ha dado unos rendimientos espectaculares, ¿no? Hemos de pensar que dentro de ese ETF o dentro de ese índice tenemos compañías como Amazon, Facebook, Google, Tesla, PayPal, Nvidia. Entonces son empresas que ya estaban creciendo enormemente y con la pandemia aún lo han hecho mucho más. Otro de los ETFs, el ARK Innovation, es un ETF que se puso muy de moda en 2020. Podríamos decir que ese ETF que lo petó en 2020 se revalorizó algo más del 150%. Este es un caso de un ETF de gestión activa, apuesta por innovación, por mejoras tecnológicas. La gestora es Catherine Woods y al ser activo, pues el comportamiento futuro también dependerá de la habilidad o lo acertada que esté la gestora y su equipo para mantener a este ETF ARK Innovation entre los mejores.
Después he querido poner dos que son un poco referencia porque lo que hacen es seguir a un índice a nivel global. Un inversor comprando una participación de ETF de cualquiera de estos dos ETFs de MSCI World tiene una representación entre las 1.600 o 1.000, sí, algo más de 1.600 compañías, las más importantes a nivel global. Hay dos versiones, hay una versión MSCI World, hay una versión MSCI World, pero también agrega mercados emergentes, es un índice aún más amplio. Y luego también para aquellos inversores, un tema que se está poniendo, bueno, que lleva mucho tiempo, ¿no? Con un aumento en el interés, es la inversión socialmente responsable, pues hay este ETF de iShares que lo que hace es no solamente perseguir al índice global, no solamente aplicar criterios de inversión socialmente responsable, sino que además invierte en aquellas empresas que impulsan cambios positivos a nivel social y a nivel medioambiental. Está bien que expliques cómo están construidos, qué tienen por dentro los ETFs, porque muchas veces nos quedamos simplemente con la matrícula y pasamos un poco de saber exactamente cómo se construyen y cuáles son las compañías o los índices que están ahí dentro. Dentro de una cartera con diferentes tipos de activos, Pablo, ¿qué papel puede tener un ETF o un fondo indexado? Bueno, principalmente te aporta mucha diversificación. Hemos visto este ejemplo de los índices MSCI World. Tú compras un ETF y tienes una representación global. Aportan mucha transparencia, cotizan en bolsa en tiempo real en los diferentes mercados en donde estén listados y eso te permite hacer un seguimiento en vivo, ¿no? del rendimiento del ETF y luego también aporta bajo coste. En el caso de los fondos indexados no tiene esta característica de que cotiza en tiempo real, pero como lo que hace es perseguir muy de cerca a su índice de referencia, pues es muy sencillo seguir lo que está haciendo un índice a lo largo del día y al final del día pues el fondo indexado también habrá hecho un comportamiento similar. Como comentaba, te aporta exposición a los grandes índices geográficos, índices sectoriales, de una manera muy sencilla, y se pueden combinar perfectamente, es decir, se pueden utilizar con otras clases de activos, como pueden ser fondos gestionados activamente, de momento de manera tradicional, por entendernos, pueden ser un buen complemento. El porcentaje que se utilice de gestión indexado activa dependerá de cada inversor. Perfectamente un inversor puede tener un 80-90% de su portafolio en fondos indexados o en ETFs, pero si buscamos algún sector concreto o algún nicho de mercado concreto, es probable que un gestor activo o un equipo de gestores pueda conocer mejor esa zona geográfica, ese sector o ese nicho. Con lo cual, perfectamente se puede combinar y una parte núcleo muy importante puede estar dedicada a los ETFs o a los fondos indexados. El hecho es que los ETFs son productos cada vez más populares gracias a su sencillez, transparencia, su bajo coste comparado con otro tipo de fondos de inversión, pero claro, la industria también está creciendo mucho, hay cada vez más, el escaparate se llena de ETFs, algunos de ellos cada vez más complejos. ¿Puede ser esto un contratiempo para el inversor? No saber muy bien dónde elegir dada la cantidad de oferta que hay ahora mismo. Bueno, es verdad que como una oferta tan amplia, un inversor pueda no tener claro qué ETF utilizar en su cartera. Si bien además la mayoría son indexados, también tenemos esta representación de ETFs activos o ETFs apalancados o inversos. Entonces, para aquellas personas que no tienen conocimiento, una opción sería utilizar o un servicio de gestión delegada, como en el caso de InvestMe, o buscando mucha información, leyendo y comenzando por aquellos ETFs o aquellos fondos indexados que simplemente replican a los grandes índices, ¿no? Pensemos en un SP500, un MSCI World, un Eurostock 50, pues un índice amplio de renta variable de Japón, de Asia, Pacífico. Es decir, que podemos utilizar estos grandes índices a modo de inicio y conforme el inversor va entrando en conocimiento y tiene más confianza y entiende la complejidad de algunos productos, puede ir añadiendo algo más a su cartera. Precisamente relacionado con este punto, en Estados Unidos está haciendo mucha presión sobre la SEC, que es el regulador de los Estados Unidos, para que aprueben ETFs de Bitcoin. Por ahora el Bitcoin es un activo muy especulativo, con una volatilidad alta. Por lo tanto, acercarse al mundo de las criptomonedas mediante ETFs puede resultar algo muy interesante.
pero siempre midiendo los riesgos que cada uno podemos asumir. ¿Hay alguno ya, algún ETF que replica el comportamiento de las criptodivisas? Todavía estamos un poquito por debajo, un poquito no, bastante por debajo de otros países donde su uso está mucho más extendido, Estados Unidos, Reino Unido, otros países europeos. Eso es un hándicap, pero también una ventaja, lo digo porque el potencial de crecimiento en el caso del mercado español es todavía enorme, ¿no? ¿Qué tal lo usan los españoles, los ETFs? Totalmente, es decir, hay crecimiento porque al final es una tendencia que comenzó en Estados Unidos, el hecho de utilizar indexación, fondos indexados, ETFs. Europa le ha seguido, en España estamos algo más retrasado, con volúmenes algo más bajos, pero como tú comentas, al final esto es una ocasión para el crecimiento. El ETF en España concretamente tiene un uso más a nivel de inversores institucionales. Y es que en España tenemos una particularidad en el régimen fiscal, y es que los fondos de inversión, dentro de los cuales también están los fondos indexados, se pueden traspasar sin tributar en ese momento. Es decir, que difiere la fiscalidad para más adelante. Claro, esto los ETFs no lo tienen, esta particularidad, no son traspasables y tienen una fiscalidad que se asemeja mucho a la de las acciones. Y esto hace que el inversor minorista en España se decante más por utilizar fondos o fondos indexados más recientemente en lugar de ETFs, pero al final crezcamos por el lado de fondos indexados, por el lado de ETFs. En el caso de Invesmi, por ejemplo, damos servicios con los dos tipos de cartera, y un inversor que va buscando algo más allá, que va buscando una oferta más amplia, incluso tener su cartera en dólares con los propios ETFs que utilizan, que cotizan en el mercado americano, que un inversor minorista aquí en España no puede acceder, bueno, pues lo puede tener con Invesmi, pero como ya te digo, Fernando, al final el crecimiento vendrá, y si no es por el lado de los ETFs, seguramente será por el lado de los fondos indexados. Es un sector que aquí en España es bastante joven, comenzó un poco a partir de que los gestores automatizados o robo-advisors han puesto en esta oferta de fondos indexados sobre la mesa, y muchísimos inversores cada vez más están pasando de la gestión tradicional o una parte de su cartera de la gestión tradicional a los fondos indexados. Inversores o productos al alcance de todos los bolsillos. Pablo Tellería, asesor financiero EFPA de Invesmi, un placer, muchas gracias. Muy buenas tardes y hasta la próxima. Fuerte abrazo. Muchísimas gracias a vosotros, Fernando.